Bueno, lo acabo de decir en apertura. Lo que tengo en mis manos es un bono de cancelación de deuda. Una cuasi moneda que circuló en Tucumán durante 18 años. Fue creada en 1985, era ministro de Economía en la provincia Osvaldo Renzo Senigliaro, el gobernador de la provincia era don Fernando Pedro Riera, había una hiperinflación, había un problema económico enorme en el país y muchas provincias, como la de Tucumán, emitieron estas cuasi monedas. Inicialmente era para pagar obra pública y después servía para pagar los sueldos. Muchos hemos cobrado en empresas privadas porcentajes de nuestro sueldo en esta cuasi moneda que a lo largo del tiempo fue teniendo aceptación y se acepta en el comercio. A ver, una anécdota, yo llegué a cambiar estos bonos por dólares, porque había en el 1 a 1. Por supuesto, le hacían un desagio, lo que valía 10 cuando usted lo cambiaba por efectivo, se le daban 8. Pero la otra novedad era que uno iba a las termas y le aceptaba los bonos a pesar de ser otra provincia, porque las termas dependen mucho del consumo de los tucumanos. Bueno, estamos con Osvaldo Renzo Senigliaro. Muchas gracias, Osvaldo, por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Buen día. Muchas provincias ahora están pensando nuevamente en emitir estos bonos, esta cuasi moneda. ¿Es una solución plausible para una provincia que tiene déficit fiscal, tiene problemas para pagar los sueldos? Bueno, es una solución extraordinaria. Esto no debe ser corriente, porque el problema nace en que todos están preocupados con el dólar. Yo creo que en otro programa ya te di mi opinión. El problema no es el dólar en la Argentina, el problema es el peso. Mientras el peso esté devaluado, el peso no sirva para cumplir las funciones que tiene que cumplir la moneda, este es el problema más grave. Y de todas las instituciones que hay en el país, la moneda es la única que garantiza el ordenamiento institucional de la nación. Ahora, entonces cuando la moneda está mal, toda la nación está mal. Entonces los bonos han sido una cuestión transitoria. Es un instrumento de crédito, no es una moneda. Claro. Es un instrumento de crédito en la cual el pueblo le presta al Estado a tasa cero. Entonces cuando a mí me tocó asumir esa responsabilidad de crear el bono aquí, lo hice porque en ese momento, esto es importante que la población también lo conozca, había dos tasas imperantes en la provincia, la tasa regulada y la tasa libre. La tasa regulada te prestaban dinero al 8% mensual, superior a la que existe hoy. Sí. Y la tasa libre era del 13% mensual. Entonces para mí me hubiera sido más fácil pedir prestado, endeudarla a la provincia, y que pague la deuda, claro, y que pague el que viene, como se hace normalmente. Entonces yo me negué a ello. Esto no tuvo ningún costo financiero para la provincia. No, entonces yo dije, ¿qué es lo que necesito? Es muy simple el argumento. ¿Qué es lo que necesito? Alguien que no me preste al 8 ni al 13. Entonces el pueblo me prestó al 0% de interés. Pero ¿qué es lo que pasa? Después que se equilibran las finanzas, porque en ese momento había 3 meses que se le debía a la administración pública. Te digo esto porque si vos te trasladás hoy a que le deban 3 meses, ya hubieran incendiado la Casa de Gobierno. Entonces, en 5 meses de gestión pagamos 9 meses de sueldo. Entonces, el efecto más importante es que se recuperó la cadena de pago, los empresarios pudieron cobrar las acreencias a los empleados públicos y la economía comenzó a funcionar. Sí, circulaba al lado del peso esto. Sí, circulaba. Había un pequeño desagio a veces. Vos dijiste recién una cosa que se cambiaba por dólares. Yo tuve en una oportunidad la visita de un director del Banco de la Nación que vino acompañado de un director del Fondo Monetario Internacional que como economista quería entender cómo funcionaba la moneda. Entonces le digo, vea, si yo le explico, vamos a demorar mucho tiempo y tal vez usted no entienda. Es mucho más fácil hacer lo siguiente. Entonces tomé un billete de bono de 10 australes en esa época, lo llamé a la ordenanza, lo mandé que compre $10 y me trajo 2 australes devueltos. Entonces le dije al funcionario, la diferencia, él no entendía cómo con ese papel se compraba $10. La diferencia existe
en que el dólar está firmado por el presidente de la Reserva Federal, que es un organismo privado, y no está elegido por el pueblo. En cambio, el bono está firmado por un gobernador electo por la ciudadanía, don Pedro Fernando Riera, y el austral está firmado por el doctor Alfonsín, electo por la ciudadanía. Entonces tienen mucho más valor desde el punto de vista de la democracia estas dos monedas, una la moneda oficial, otra la cuasimoneda, tienen más importancia que el dólar. Ahora, y esto, discúlpame, que te tome un poquito de tiempo, es lo que debería entender quien gobierna este país. Porque después que han hecho, en el 2003, vos dijiste recién, se rescatan, yo estaba en la legislatura y me opuse a ese modo de rescate, transfirieron la deuda a la Nación tomó un préstamo del Fondo Monetario Internacional para pagarlo. Entonces a los gobernantes provinciales les venía muy bien esto, de sacarse la deuda y que la pague otro. Pero la Nación tuvo que endeudarse con el Fondo Monetario. Y paralelamente... Porque del rescate que tuvieron que hacer de la cantidad de millones que había, el 80% lo puso la Nación y solo el 20% lo puso la provincia. Una cosa así fue. Sí, más o menos así. Pero ¿qué es lo que hizo paralelamente el Fondo? ¿La Nación le rescata los bonos a Tucumán y no le cobra el crédito que pidió al Banco Mundial? No le cobra. No. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho paralelamente el Fondo Monetario? El Fondo Monetario exigió la privatización de los bancos de provincia. O sea, es que te cortó los brazos para que vos no puedas crear otra moneda. Ahora, eso es transitorio, de modo que en cuanto a mi responsabilidad, cuando yo dejé el ministerio, le entregué al gobernador los 10 millones de pesos que se habían emitido para que rescate los bonos. Bien. Lamentablemente eso no se hizo. Obviamente, después hubo otras emisiones. Ahora... Este tiene la firma de Domato y el ministro de Economía, no recordamos quién era en ese momento. Pero el tema que a lo mismo que la primera emisión hecha por vos, y esta está hecha en la Casa de la Moneda. Después se siguió haciendo en el gobierno de Alperovich, cuando Alperovich era ministro de Economía, en Chicone Calcográfica. Bueno, nosotros optamos por la Casa de la Moneda, pese a que Chicone era un poco más barato, porque entonces se alejaba la idea de la coima, porque no le va a cobrar coima, no le va a pagar coima la Casa de la Moneda al gobierno de la provincia. Y después cuando se hizo en Chicone, no sé, del punto de vista de las licitaciones, eso no sé si está mal, pero sí apareció el desagio con Alperovich, el 20% que cobraban las cuevas, muchas de esas cuevas vinculadas a él, y apareció también bonos mellizos. Yo tengo, y lo guardo, algún día te lo puedo mostrar. Nosotros en algún momento mostramos bonos mellizos que traía la gente. Bonos con la misma numeración. Entonces hubo una administración buena del bono y una administración mala. Ahora, ¿por qué te digo esto? Y yo he traído algo, porque es importante de que la población sepa, porque si no va a decir, Sirnigliaro defiende el bono porque lo hizo él. No. ¿Qué? ¿El artículo de Italia? No es el artículo de Italia. Yo he traído un artículo que apareció en el diario Liberación, en París, donde estos tres economistas, que me voy a permitir darte los detalles, Tomás Coutrot, miembro del Consejo Científico de Transacciones Financieras de Francia, Wojciech Kalinowski, polaco, codirector del Instituto Veblen, uno de los institutos más importante de estudio económico, sociólogo, historiador, graduado en la Universidad de Uppsala, en la Escuela de París y en la Escuela de Alto Estudio de Ciencias Sociales. Y de ellos, el que los comandaba a estos dos directores, Bruno Deret, investigador emérito del Instituto de Investigación Interdisciplinaria de Socioeconomía de la Universidad de París. Bueno, estos tres señores han hecho un estudio de la cuasimoneda, no solo del bono de Tucumán. Y en ese estudio dicen lo siguiente, que es un párrafo muy cortito: investigaciones sobre el BOCADE, no habla del LECOP, de los bonos de Salta, no habla del BOCADE es nuestro, ese que tenemos ahí que lo estamos mostrando. Bono de cancelación de deuda de circulación ininterrumpida en la provincia de Tucumán entre los años 85 y 2003. Muestran que estas experiencias monetarias fueron muy positivas y de gran interés para sugerir una salida alternativa a los países afectados por la crisis del euro, a tal punto que ellos en este trabajo proponen la creación del eurodragma
para sacarlo a Grecia de la crisis. Bien. Y continúa diciendo, de hecho, antes de desaparecer bajo la presión del Fondo Monetario Internacional en el 2003, las emisiones de estos instrumentos públicos de pago, cuando ellos fueron bien administrados, por eso te quiero hacer claro. Si son mal administrados, como cualquier cosa que se administra mal, es un fracaso. Y se la roban y entra la corrupción, no sirve. Cuando ellos fueron bien administrados, condujeron a mitigar considerablemente los efectos sociales de una recesión profunda y prolongada, favoreciendo la recuperación de la economía y la reducción de la deuda pública. Te preguntaba Italia porque tengo que decir algo. Y sobre esto de la deuda pública, la reducción de la deuda pública, quiero decir que nosotros redujimos un 30% la deuda pública. Fue el único caso en la historia argentina de reducción de la deuda del ¿Por qué? Estado. ¿De qué manera? Bueno, sería largo de explicarte porque no únicamente con el bono. La deuda pública se redujo renegociando la deuda que teníamos con los proveedores, que estaba inflada. Está bien. Yo te decía esto de Italia, pensaba que Italia, porque Renzo Cimirao acaba de venir de Italia, que le dieron un premio porque, bueno, su padre era de Ragusa y no cobraste los gastos de bloque cuando fuiste legislador. ¿Bien? Sí, eso fue en el 2002. No me bien. Y en Italia, estaba leyendo los diarios, Italia tiene una gran deuda pública y está analizando emitir un mini bot, o sea, bonos del Tesoro, porque está a punto de ser sancionado por la Unión Europea por la gran deuda pública. Y hoy en Italia se analiza la posibilidad de crear cuasimoneda. Yo he traído incluso la fotografía, se lo puede tomar la cámara. ¿Ya es una decisión que lo van a emitir? La fotografía del minibot. No, en este momento se está discutiendo la emisión. Bueno, cuando hablamos de un gobierno como Italia, quinta potencia mundial, hablamos de estudiosos de la Universidad de París, de Francia, de distintos institutos, que consideran que hay que hacerlo, pero no como los otros bonos, sino como lo hicimos nosotros. Para nosotros es un motivo de reconocimiento y de orgullo muy importante por la tarea que hemos realizado. Para ir redondeando y la gente entienda, hoy las provincias se plantean emitir estos bonos, estas cuasimonedas. Tu recomendación sería sí, siempre y cuando se lo haga con responsabilidad y transparencia. Sí, pero lamentablemente se ha demostrado que desde el último gobierno de Riera, que tuvo responsabilidad y transparencia, no hubo otro. Entonces yo nos recomendaría que se haga este tipo de situación. Además hay una cosa, son remedios paliativos, es como que vos tomes una aspirina para para bajarte la fiebre. Hay que curarla a la nación. Está bien. Hay que curar el peso. Está bien. Hay que desanclarlo al peso del dólar. Lo que están haciendo los italianos es salir del euro. Está bien. Ellos están diciendo elegantemente salir del euro. Claro, porque... Pero Renzo, vos decís, hay que curar la nación, está bien. Pero si se comienzan a atrasar los sueldos y a atrasar los pagos de los proveedores, ¿se cortan la cadena de pago en las provincias? Bueno, nosotros en ese momento... Hoy no se puede tomar crédito. Nosotros en ese momento teníamos un gobierno que era radical y nosotros peronistas. Entonces era muy difícil hacerle entender esto al presidente de la Nación. Hoy ya no existen ni radicales ni peronistas. Existen una serie de políticos que han visto en la democracia la oportunidad de enriquecerse y eso se transformó en el sistema. Privatizaron la cuestión pública, con lo cual privatizaron la política. Yo sé que vos sos un gran demócrata e insistís mucho en el tema de la democracia, pero lamentablemente hoy no existe democracia. Entonces, quien debe entender es el presidente de la Nación, el ministro de Economía de la Nación, que si hay países como Italia que están buscando desanclarse del euro, mucho más nos corresponde a nosotros desanclarnos del dólar. Hay que fortalecer el peso. Yo hoy evitaría estas cuasimonedas porque contribuiría al desorden en un país que está administrado por gente que saca ventaja de la vida pública. Lo que yo recomendaría es medidas para fortalecer el peso. Y las medidas para fortalecer el peso es dejarlo al dólar exclusivamente para las operaciones de intercambio, de exportación e importación, y nosotros trabajar exclusivamente, refinanciar nuestra deuda, que es monstruosa, y nosotros trabajar exclusivamente con pesos para reconstruir la nación. Ahora, Cinilearo, cuando uno va a comprar un departamento, cuando uno va a comprar un auto, están todos referidos al dólar.
Claro, pero resulta que, por otro lado, la presión de los organismos internacionales, que antes nos quitaron los bancos, que nos endeudaron, porque nos endeudaron realmente, pero desde mucho antes de la democracia, ya desde el proceso de reorganización nacional. En ese momento los obligaban a los organismos nacionales a tomar préstamos. La presión hoy es dolarizar la economía. En el momento que nosotros tenemos otra moneda para que nos organice institucionalmente, desde ese momento hemos renunciado no solo a nuestra soberanía, hemos renunciado a ser nación, hemos renunciado a ser república. ¿Por qué? Porque las políticas monetarias, las políticas cambiarias, tienen que responder al país de origen, sí, o sea, a los Estados Unidos, y nosotros directamente limitarnos a producir vino, vaca y cuero y venderles a ellos hasta el día en que nos vengan a ocupar y se hagan cargo de la nación. Sí, lo que estás diciendo vos, que la convertibilidad de Cavallo fue una medida monetaria que en definitiva le quitó soberanía al país, pero que tiene una repercusión política e institucional enorme. La gente solo vio lo económico, decir, mirá, se cortó la inflación. Nos habíamos quedado sin república prácticamente. Exacto. No me quiero apartar del tema, pero quiero aprovechar lo que vos dices, sí, también para que la gente lo conozca, especialmente los peronistas. El único distrito del Partido Justicialista en toda la nación que a través de una resolución discutida, fundada, era presidente mi hermano Juan Cirnigliaro, hoy ya fallecido, que se opuso al plan de convertibilidad, fue Tucumán. Y a la semana de oponerse al plan de convertibilidad, Menem intervino el partido. Digo esto porque nos echan la culpa a los peronistas de cosas que han hecho otros. Bien. Renzo, muchas gracias. No, gracias a vos. El comentario de muchos peronistas es: Renzo fue una de las mentes más brillantes que tuvo el peronista, tenía un solo problema, tenía muchos opositores al lado y no tenía territorio, pero se desperdició mucho conocimiento. Bueno, yo agradezco esa opinión, pero creo que hay mucha gente con condiciones políticas, hay mucha gente honesta en Tucumán, y que el error que tal vez nosotros hemos cometido ha sido no darle a la juventud el protagonismo para que nos suceda en la ejecución de estas ideas. Bueno, está pasando lo mismo ahora, ¿no? El partido tendría que ser una escuela de nuevos dirigentes y no lo es. Y no cuesta plata eso. Gracias, Renzo. Ya volvemos.